Quiero que vayan abriendo su Biblia en 2 de Corintios 12, versículo 7. Este tema voy a tratar, lo he titulado Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y vamos a leer 2 de Corintios 12, 7 al 10. Sígame ahí en la lectura, por favor. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense que recibí un correo en esta semana que confirmó lo que el mensaje que Dios estaba poniendo en mi corazón para compartirles. El correo es de una hermana de aquí de Casa de Oración, lo voy a leer. Dice: amado pastor, soy miembro de Casa de Oración desde hace 4 años. Hace 15 días me detectaron un tumor de 16 centímetros en mi ovario derecho. Ya estoy siendo atendida y hasta ahorita, gracias a Dios, parece que no es cáncer. Pero me han surgido muchas preguntas. ¿Por qué hay niños con cáncer? Decía. ¿Por qué a algunos los atacan enfermedades tan devastadoras? Yo soy candidata a desarrollar el cáncer, pero para mí ha sido tan triste ver tanta y tanta gente haciendo fila para tomar sus quimioterapias. ¿Qué dice Dios sobre esto? Pues sí tiene algo que decir Dios. Dice: ¿está escrito que esto sucedería? Pues no, ¿verdad? ¿Qué palabra de consuelo podrían recibir estas personas que luchan con tan grave enfermedad mortal? Bueno, la palabra de consuelo es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? Como siempre, pastor, le agradezco y le amamos junto con mi familia. Entonces, vemos que la pregunta de esta hermana es legítima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otros me han dicho: ¿por qué estoy sufriendo con esta enfermedad? Otros preguntan: ¿por qué estoy pasando tantas necesidades? Otros dicen: ¿por qué he vivido tantas injusticias? ¿Acaso Dios está enojado conmigo? Pues no necesariamente sería la respuesta, ¿no? Otros me han dicho: pastor, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Otros dicen: ¿acaso estoy pecando porque yo le pregunto a Dios ¿por qué? La respuesta es: no, no estás pecando. No es un pecado por preguntar ¿por qué? Porque Jesús mismo hizo esta pregunta cuando Él estaba colgado en la cruz del Calvario. Hubo un momento ahí cuando estaba en pleno sufrimiento y agonía. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tenemos una de las frases más impactantes de todos en la vida de Jesús. El grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo entender esa pregunta de Jesús? ¿Bajo qué contexto debemos de entenderlo? Lo voy a explicar. Cristo era 100% humano, era 100% Dios, tenía toda la naturaleza divina, pero también tenía un cuerpo semejante al nuestro. Él como humano se cansó, tuvo sed. Él como humano tenía que dormir, tenía que comer. Entonces, Cristo como humano se identificó con nosotros en el dolor, en la injusticia, en la aflicción. Entonces, Cristo entiende nuestras preguntas y dudas cuando estamos en aflicción. Él entiende nuestra angustia humana.
porque Él fue un humano, tomó carne, un cuerpo como el nuestro. En ese momento en la cruz, el peso del pecado de toda la humanidad estaba cayendo sobre Él. Ese fue el momento en el que al que Pablo se refirió cuando dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? El castigo que Jesús sufrió por todos los pecados implicó la inevitable separación de Dios en ese momento, como que Dios giró su rostro de su Hijo porque estaba haciendo pecado, como que Dios, no como que, quiero corregir, sino que Dios, como no tiene que ver nada con el pecado, por unos momentos dejó de ver a su amado Hijo porque estaba llevando en su cuerpo los pecados de todo el mundo, para que con su muerte pusiera a disposición de los que creyeran el perdón de sus pecados. ¿Cuántos han recibido el perdón de sus pecados? Gracias a Dios, por su gracia hemos sido perdonados. Jesús no sería Jesús si no hubiera experimentado los sufrimientos que todo ser humano experimenta. Él se identificó con nosotros, Él fue despreciado, dice Isaías 53, despreciado. Nosotros también sufrimos desprecios, aunque también despreciamos. Dice que Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo eso es de la naturaleza humana, ¿cierto? Escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Él fue molido por nuestros pecados. Él es nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su sacrificio nosotros fuimos salvados. Pero Él sufrió, Él se afligió, de tal manera que cuando estaba allí antes de subir a la cruz, dice la Biblia que era tanta la agonía que Él tenía que sudó como gotas de sangre, ¿verdad? O sea, que es un fenómeno físico que se da cuando alguien tiene mucha presión. Entonces Jesús, todo esto habla de que Jesús se identificó plenamente con el dolor de la humanidad. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, estamos expuestos al dolor, a la aflicción. Por eso dice la Biblia que allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero en tanto no llegues allá, aquí vamos a vivir aflicciones. Jesús sabe que hay momentos en que nos sentimos como que Dios se olvida de nosotros, como que Dios no escucha nuestra oración. Él sabe perfectamente cuando estamos unidos en situaciones que sobrepasan nuestro entendimiento y que nos sentimos como que Dios volteó su rostro, como que se olvidó de nosotros y como que sentimos que nuestras oraciones no llegan a Dios y nos sentimos como abandonados de Dios. Como dijo un señor que entrevistaron allá ahora con lo del huracán, allá en la Sierra de Guerrero, dice, ¿y cómo se sienten todos aquí? Dice, mal, dice, no tenemos nada, dice, este pueblo es un pueblo olvidado por Dios, así digo. Bueno, se entiende la tragedia por la que están pasando, ¿no? Fíjense que Jesús sabía perfectamente que su sufrimiento tenía un propósito y que tenía que seguir adelante en ese propósito. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Aquí vemos a un Jesús enfrentando la experiencia de dolor más extrema que un ser humano pudo haber enfrentado. No solo el dolor físico, sino imagínate la carga de nuestros pecados. Por eso es que Él oye cuando clamamos. Él nos escucha perfectamente. Cuando decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites que esto me esté sucediendo a mí? ¿Por qué? Es legítima la pregunta. ¿Por qué tengo que despertarme cada día con esta nube oscura cubriéndome y abrazándome? ¿Por qué tengo que soportar tanto dolor en esta vida, Señor? ¿Cuándo va a terminar esta pesadilla? Bueno, los que algunos llaman pesadilla por las aflicciones, terminará cuando mueras o cuando venga Jesús.
pero mientras se dé cualquiera de estos dos eventos, tenemos que saber qué hacer, tenemos que saber el propósito que Dios tiene con las aflicciones. Pero escuchen bien, el sufrimiento de Jesús tenía un propósito. ¿Cuál era el sufrimiento? ¿Qué le produjo el sufrimiento? El cargar con nuestros pecados, el cargar con nuestra culpa. Y el sufrimiento de Jesús tenía el propósito, un propósito principal. No se duerma, porque esto es muy importante. El sufrimiento de Jesús tenía un propósito. ¿Cuál era? Salvarnos. Ese era el propósito del sufrimiento de Cristo en la cruz. Jesús conocía la voluntad del Padre, se sometió humildemente a esa voluntad del Padre. Él tenía que sufrir el dolor para salvarnos de nuestros pecados y de esa manera identificarse con los seres humanos que vivimos todavía las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra corrupción, aunque nuestros pecados, en el caso de nosotros los creyentes, ya hayan sido perdonados. Seguimos expuestos a las mismas sufrimientos, así como Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. O sea, ninguno se escapa a la misericordia de Dios. También estamos sujetos a las cosas. Los cristianos también tienen accidentes y chocan sus carros. Muchos cristianos salieron afectados con las inundaciones. Entonces, los creyentes en Cristo debemos saber y entender que las pruebas y los sufrimientos en nosotros los creyentes tienen propósitos en Dios. Tenemos que saber y entender que Dios no nos abandonará. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros ya nuestros pecados han sido perdonados. Sin embargo, sufrimos, padecemos cosas, dolor, que angustias, que nos afligen, ¿sí? Sin embargo, Él estará con nosotros en medio de las pruebas que nos traen dolor, porque el sufrimiento de nosotros no es para expiar nuestros pecados, eso no es bíblico, ¿sí? Acuérdense que lo que Él pide, lo único que pide es que confiemos en Él. En Juan capítulo 16, búsquelo conmigo, Juan 16, 32 y 33. Ahí Jesús dice algo muy importante. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿Qué está experimentando Jesús ahí? La soledad. Soledad. ¿Te has sentido solo alguna vez? Jesús también estuvo solo, se sintió solo. Pero mira el contraste que es de lo que tenemos que aprender. Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En realidad, como Dios, Él nunca perdió su divinidad en la cruz, ¿entienden? Como humano cargó nuestros pecados porque nosotros merecíamos ese castigo. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros nada más 10 días al mes? ¿Así dijo? Todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que ahora nuestras aflicciones y sufrimientos, Dios promete estar ahí, aunque nosotros sintamos como que no está ahí, como que nos abandonó, como que no nos escucha. Pero de eso se trata el mensaje, de hacernos entender que nos basta la gracia de Dios en medio, que nos capacita para enfrentar las aflicciones de la vida. Ahora fíjate el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado. O sea, ustedes me van a dejar solo, pero el Padre está conmigo. Pero Él está hablando de su sacrificio que en unos pocos instantes después iba Él a sufrir. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Noten que Jesús está asegurándonos que mientras estemos en el mundo, ¿qué vamos a tener? Ok, todos los cristianos tenemos que armar nuestra mente de este pensamiento. Hay cristianos que oran, dicen, pastor, ore por mí para que el Señor me quite esta aflicción. Es que es difícil hacer esa oración, por lo que ahorita vamos a aprender.
¿No sería más bien, Señor, pastor, ore por mí para que el Señor me dé gracia y fortaleza para saber enfrentar esta aflicción, esta situación que me está causando dolor y poder salir triunfante? Eso es diferente. Ahora mismo, en estos momentos, sin duda que habrá gente aquí o que nos escucha en internet que está pasando por un profundo sufrimiento. ¿Ha oído la expresión esa de lo que estoy pasando no se lo deseo ni al peor de mis enemigos? Claro, porque en ese momento tú estás sintiendo que lo que estás viviendo es lo más agobiante, lo más desconcertante y doloroso. Pero para cada quien su experiencia puede ser así o no tanto, lo cual implica que todos entramos en situaciones por medio de las cuales nos llevan al sufrimiento. Algunos pueden estar teniendo dolor físico, padecer algún dolor físico, alguna enfermedad. Otros están en una lucha emocional, tienen problemas, están deprimidos porque los despidieron del trabajo, han presentado solicitudes, no los llaman y están en una depresión. Ese es un problema, una situación que les aflige y que los mete en depresión. Otros tal vez están teniendo tentaciones fuertes que los afligen y se preguntan, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero vamos a ver la experiencia de los hombres, de algunos hombres en la Biblia, hombres de Dios, mujeres de Dios, que experimentaron el dolor y el sufrimiento, pero que sin embargo sus vidas nos enseñan cómo enfrentaron esas situaciones. Uno de estos hombres, cuando se habla del sufrimiento por excelencia, tiene que mencionarse, y este es Job. Job, a pesar de que fue un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, a pesar de eso él experimentó la tragedia. Sus hijos se le murieron, experimentó la quiebra, se quedó sin nada, siendo un hombre muy rico. Experimentó el dolor y también la enfermedad. El sufriente Job. Sin embargo, Job dijo algo increíble. Busquen Job capítulo 23 versículo 10. Job 23, 10. Él tenía un entendimiento que es el que Dios quiere que tengamos tú y yo. Dijo Job en el capítulo 23 versículo 10: mas él, o sea Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Qué versículo? Vamos a estudiarlo. La primera frase donde dice mas él, o sea Dios, conoce mi camino. El verbo conocer aquí en el hebreo significa ver, o sea, él ve. También significa vigilar, o sea, él vigila mi camino. Él ve mi camino. Camino aquí en el hebreo, derek, habla de la senda que caminamos con nuestros pies. Alude a cada paso que tú y yo damos en esta vida. ¿Qué senda estamos nosotros caminando? David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, y más abajo en ese mismo Salmo 23 dijo: me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Ok, me guiará por sendas de justicia. ¿Cuáles son las sendas de la justicia de Dios? Son sus caminos, y Él nos va a guiar en esos caminos. Cuando Él te guía Él te quiere enseñar, por ejemplo, la misericordia, Él te va a guiar por la senda de la misericordia. Cuando Él quiere enseñarte a perdonar, te va a guiar por la senda del perdón. Pero fíjense, curiosamente o paradójicamente, caminar las sendas de Dios nos producen dolor. Porque si Él quiere enseñarte a caminar por la senda del perdón es porque te han ofendido, y eso produce dolor. Cuando Él quiere que camines por la senda de la santidad es porque nuestros pies se han ensuciado, ¿verdad? Y nos aflige el darnos cuenta que hemos pecado, y nos producen dolor, aflicción. Cuando Él quiere que aprendamos la senda de la fe y la confianza en Él, de la dependencia de Él,
Él como que nos mete en escasez. Esas son las sendas de justicia de Dios. Y Job dice, Él conoce, Él ve, vigila la senda de mis pasos, cada paso que doy. En otras palabras, cuando yo me estoy desviando, Él siempre me va a corregir y me va a meter a sus sendas, aunque esas sendas me produzcan dolor. Míralo, David lo que dijo con el mismo entendimiento. No tienes que buscarlo, se los voy a leer. Ustedes conocen el Salmo 139. Oh Jehová, aquí está de nuevo. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es exactamente el mismo principio. Él ve, mas Él ve mi camino. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. Ahí está. Y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, significa que rebasa mi entendimiento. El saber que Dios ve, conoce todo, está en todos lados, es todopoderoso, conoce todo, sabe todo. Antes de que yo lo diga, Él ya sabe lo que yo voy a decir. Antes de que lo piense, Él ya sabe lo que yo voy a pensar. Confiar en el Dios que todo lo sabe y todo lo puede, créanmelo, que es lo mejor que podemos hacer, ¿sí o no? Porque como todopoderoso y como soberano, Él tiene dominio y control de todas las cosas. Ahora, sigamos con Job 23:10. Mas Él conoce mi camino. Y luego dice algo bien tremendo. Me probará y saldré como oro. Aquí la frase me probará es del hebreo bakhan. Esa palabra es la que se usa para describir cómo un metal es metido al crisol para fundirlo y purificarlo. Entonces, metafóricamente significa examinar el corazón para purificarlo. O sea, Él va a probar mi corazón, lo va a meter en el horno del crisol para purificar mi corazón. En otras palabras, me fundirá como se funde el oro para purificarme de las impurezas de mi vida. Limpiará mis actitudes negativas, mis pensamientos malos y mis acciones que ofenden a Dios y a los demás. ¿Cuántos de ustedes han alcanzado la perfección? Nadie, ¿verdad? Tenemos acciones, pensamientos, omisiones que ofenden a Dios y que ofenden a los demás. Bueno, Dios va a purificarnos para ir dejando esas cosas. El problema aquí es que la purificación produce un dolor, una aflicción y, ¿por qué no decirlo?, hasta un sufrimiento. Pero Job tenía un entendimiento muy vasto al respecto. Por eso dijo, Él conoce mi camino, me probará, y dijo, y saldré como oro. Cuando Job estaba diciendo esta frase, y saldré como oro, tenemos que recordar que Job era un hombre rico, fue un hombre rico, que tenía oro. En aquel entonces el oro ya se trabajaba, ya se sacaba de las entrañas de la tierra. Los procedimientos para extraer el oro puro hasta la fecha siguen siendo meterlos en el fuego a una temperatura extrema para limpiarlo de impurezas. Todos los metales, incluyendo el oro, tienen características propias del mismo metal. El oro no es la excepción. Cuando Job dice, Dios me va a probar, o sea, me va a meter en el crisol, él está tomando la figura del oro material metido en el horno para purificarlo. Él lo tenía en mente cuando dijo, me probará y saldré como oro, porque sin duda que de alguna manera él estaba entendido en la purificación del oro. Y el oro tiene varias características, yo quiero mencionar tres. Una es la densidad del oro. Otra es la maleabilidad del oro y la otra es la brillantez del oro. Ok, vamos a ver primero la densidad del oro. El oro, al fundirse,
es purificado de las impurezas con las que viene mezclado. No sé cuántos de ustedes han visto o han leído o han estudiado, pero yo he visto en la televisión, en los canales que valen la pena ver, cómo extraen el oro de la tierra. Son minas, le llaman, ¿no? O yacimientos. Entonces ellos empiezan a escarbar y sacan montones, toneladas de piedras, lodo. Entonces los meten en unas máquinas y los van como procesando, van separando las piedras más grandes, luego las más pequeñas, hasta que queda poquito, así como lodo negro y muchas cosas, y una que otra cosita que brilla. Bueno, eso lo meten posteriormente al crisol o al fuego para quitar todas las aleaciones y mezclas con las que viene el oro, ¿sí? Entonces lo meten al fuego y sacan una pepita así de 50 gramos, ¿sí? Ahora bien, ayer yo pregunté que cuánto costaba, así para actualizar, cuánto costaba el gramo de oro de 24 quilates. Y un hermano que es joyero levantó la mano. Le dije, ¿hay algún joyero? Y él levantó la mano. ¿Cuánto vale? Le pregunté, el gramo de oro de 24 quilates. Y dice, el gramo vale 600 pesos. Ok, entonces, ¿cuánto vale un kilo de oro de 24 quilates? 600,000 pesos. Bueno, hay oro de 18 quilates, vale menos el kilo. Hay oro de 10 quilates, 12 quilates todavía, vale menos. Hay oro de 10 quilates hasta llegar a 8 quilates. Ahora, el quilataje es lo que determina el valor del oro. O sea, el de 24 es más puro. Entonces aquí está un principio, y Job lo tenía en mente. A más pureza del oro, más valor. Pero el sometimiento para dar más pureza al oro es más fuego. ¿Están captando? Ahora, busque segunda de Pedro. Primera de Pedro, corrijo. Primera de Pedro 1, versículo 6. Porque aquí Pedro compara la pureza de la fe que es metida al crisol con el oro. Entonces la pureza del oro es lo que determina su valor. En cuanto a la fe que tenemos los hijos de Dios, pues hay fe de 1 quilate. ¿Ves? Esos hermanos que yo le pedí a Dios y no me contesta, pues ya no vengo a la congregación. Le pido y no me da nada, pues ya no creo. Esa ni de 1 quilate es. También hay fe de 5 quilates. O sea, hay fe de 10 quilates. ¿Sí? Otra de... ¿Se acuerdan cuando Jesús un día, cuando estaba discipulando a sus discípulos, cuando una vez los reprendió y les dijo, hombres de poca fe? En ese momento Él estaba tratando con ellos y poco a poco les iba aumentando el calor del crisol, del fuego al crisol para purificar su fe. Y en ese momento su fe era como de 5 quilates. Y a través de lecciones que ellos vivieron y de tratos en el crisol, fue como la fe de los discípulos se fue haciendo hasta 24 quilates. ¿De cuántos quilates es su fe? De 4. Bueno, al menos reconoce que está pero derrapando. ¿De cuántos quilates es su fe? Es una buena pregunta, ¿no? Ahora, ¿cuántos quieren una fe de 24 quilates, pura? ¿Seguros? Entonces, ¿están listos para que el fuego arrecie? Bien. Primera de Pedro 1:6.
Estas son palabras de alguien que en sus inicios tenía una confianza en Dios, una fe de un quilate. Pero a medida que fue pasando experiencias que lo hicieron llorar, como el haber negado a su Señor, cuando Jesús le dice: Pedro, Satanás me ha pedido permiso porque te quieres zarandear como a trigo, y yo he rogado, dice, para que tu fe no falte. ¿Qué significa eso? Que le dio permiso. Dice: tú me vas a negar. No, ¿cómo crees, Señor? Bien autosuficiente. Yo me muero por ti. Y al rato ya lo estaba negando. Dios tuvo que meterlo al crisol para purificar su fe, y eso lo hizo llorar amargamente, sufrió. Y ese mismo fue el que escribió esto, 1 Pedro 1:6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Esto en el griego implica angustia, estrechez, dolor, en diversas pruebas. Pruebas aquí se refiere meter en el crisol que purifica. Ahora, aquí, ¿qué es lo que el Señor va a purificar? El versículo 7 nos lo aclara: para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está. Ahora, aquí la primera frase, sometida a prueba. La palabra prueba en el griego significa meter al crisol. Eso significa prueba aquí. Y es un símbolo de método o forma de purificación del metal. En el caso de los cristianos, significa pasar por el crisol, es purificación de todas las cosas que traemos ahí mezcladas. Todo aquello que no debe formar parte de nuestra vida. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es fe? La respuesta estricta es plena y total confianza en Dios. Eso es fe. ¿Qué es lo que va a meter al crisol el Señor? Nuestra confianza en Él. Porque es lo que va a determinar la manera en que, la fe es la que va a determinar la manera que vamos a enfrentarnos en medio de la aflicción, del dolor, de la prueba. Si tu fe, mientras más pura sea, es más sólida. ¿Entienden? Por eso es que dice aquí Pedro: para que sometida, pasada por el crisol purificador, vuestra fe, y luego hace el contraste, mucho más preciosa que el oro. ¿Ven cómo hace mención de la fe como algo mucho más precioso que el oro? Ahora, aquí la palabra preciosa en el griego significa valiosa. Entonces allí cobra más sentido. Para que vuestra fe, mucho más valiosa que el oro. ¿Cuántos quieren 1 kilo de oro? De 24 quilates. Sean sinceros. ¿Cuántos quieren 10 kilos de oro de 24 quilates? 6 millones de pesos. Ya hasta gritan. ¿Cuántos quieren fe de 24 quilates? ¿Qué es más precioso? ¿La fe o el oro? Tú puedes tener 10 kilos de oro de 24 quilates y tener fe de 1 quilate. Y Pedro dice: no, mis amados, yo tenía de 1 quilate, yo tenía una fe pero pobrísima. Pero Dios trató conmigo y yo entendí que Él somete a prueba nuestra vida, prueba nuestra fe, o la fe que decimos tener en el Señor. Y la prueba de mi fe, estoy hablando por Él, sintetizando, las pruebas que Dios puso de mi fe me enseñaron y purificaron mi vida y me hicieron confiar plenamente en el Señor. El asunto es que tenemos, en el versículo anterior dijo: tengáis que ser afligidos.
en diversas pruebas. La frase diversas pruebas significa multicolor en el griego. O sea, pruebas de todos colores y sabores. Algunos de una manera, otros de otra. Algunos los prueba cesándoles un poco el trabajo, haciendo que su negocio en el cuestión de las finanzas, que su negocio esté ahí como estancado y que los maestros se manifiesten para que no vendas. Entonces tú estás ahí que necesitas vender porque si no tu negocio se va abajo. Y ahí es donde Dios puede estar probando tu fe. ¿Entiendes? Y de diversas maneras. Otros con una situación de conflicto en la familia. Otros con tentaciones diversas y multiformes formas, de múltiples colores de pruebas. Entonces la fe, mucho más preciosa que el oro, sigo allí en el versículo 7, el cual, oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, o sea, se purifica con fuego. Ahora dice, sea hallada tu fe en alabanza. Aquí hallar la fe en alabanza significa, alabanza significa elogiada por Dios, como la fe de Abraham. La fe de Abraham fue una fe notable. Él le creía a lo que Dios le decía. Así como ves las estrellas, las innumerables estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y él le creía. Una fe notable, ¿no es cierto? Una fe elogiada por Dios. Y esa fe lo justificó, dice la Biblia. Entonces dice que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada tu fe en alabanza, número 1. Número 2, en gloria. Aquí gloria significa en buena estima, en buena opinión, delante de Dios el Padre. O sea que Dios va a trabajar como trabajó en Pedro. ¿Se fijan cómo él fue creciendo en fe en su vida? Lo vemos desde los evangelios. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar y él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti? Y Jesús le dice: ven. Y él se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Qué tremendo, ¿no? Vaya que se necesita fe para hacer eso, ¿no? Pero dice que de pronto pues empezó a ver a su alrededor que estaban las olas tremendas y puso sus ojos en las circunstancias y se empezó a hundir y clamó: Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Que tu fe te salve? No. Le estaba dando lecciones de fe, pero lo abandonó. Ahí está el punto. Dios nos dará lecciones de fe, pero nunca nos va a abandonar. Dios va a permitir que lleguemos al límite, pero nunca va a llegar tarde. Había un momento allí en que si Jesús no les tiende la mano, se ahoga, aunque era un experto nadador, sin duda, un pescador. Yo no creo que haya un pescador que no sepa nadar. Pero el asunto es que aunque sepa nadar, cuando el mar está embravecido, no hay quien lo pueda resistir. Los nadadores más prodigiosos que se han encontrado en una situación así, muchos se han ahogado. ¿Y qué hizo Jesús? Lo agarró de la mano y lo levantó. Y volvieron los dos a la barca, o sea, volvió a caminar. Pero en otro episodio, cuando está la barca así queriéndose hundir: Señor, sálvanos que perecemos. Y se levanta Jesús y dice: todos calmados, calladitos se ven más bonitos. Tú, viento, mar, calladitos se ven más bonitos. Y todo se acalló. Y luego voltea y dice: ¿dónde está vuestra fe? Ay, toda la vida se la pasaron porque el Señor los estaba enseñando. El Señor te está enseñando, nos está enseñando, está purificando nuestra fe, aunque eso nos trae aflicción. ¿Están entendiendo? Entonces nuestra fe es más valiosa que el oro, pero tiene que ser purificada así como el oro. Y Job tenía en su mente perfectamente claro cuando dijo: me probará y saldré como el oro. Pero así como yo meto en el crisol el oro y sé cuando está puro, así también sé que mi fe
fue probada, está siendo probada y será probada. Como aquel hombre que estaba, aquel artesano de la plata que estaba metiendo en el crisol la plata para purificarla y luego la dejaba que secara un poco y miraba allí y hacía esto, y estaba allí alguien novato en el oficio. Entonces le decía: oiga, maestro, ¿le podría yo preguntar por qué mete el oro y luego lo saca y luego como que ¿cuándo sabe que ya está listo? Dice: cuando mi rostro se refleja en la plata, ahí es cuando está listo. Cuando está todo borroso así, no, todavía le falta purificación. Entonces es lo que hace el Señor. A ver, ¿te pareces a mí? No. Y luego lo saca y trata de verse, o sea, que nosotros reflejemos la imagen de Jesús. Y si no, este está muy borroso. Tu fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, elogiada por Dios, en gloria, en buena estima de parte de Dios y en honra, dice. Honra significa valor inestimable, o sea, ya un valor incalculable. Cuando sea manifestado Jesucristo, o sea, fíjate, en el momento en que tú te convertiste al Señor, que el Señor lavó tus pecados en su sangre, naciste de nuevo, en ese momento empezó el proceso de santificación, porque Dios quiere que cada vez más nos alejemos del pecado. Bueno, ese proceso durará hasta que Cristo venga o te mueras, ¿sí? Pero cuando Cristo venga, quiere ver fruto en nosotros, ¿sí? Entonces nuestra fe será probada, pero al ser probada por el horno de la aflicción, como dijo Isaías, nos va a producir dolor. Pero aquí es donde tú y yo tenemos que entender que es la única manera que existe para Dios transformar nuestra vida, probar nuestra fe, probar nuestras actitudes, probarnos, meternos al fuego. Entonces, esa es la primera característica del oro, ¿sí? A más pureza, más valor. Pero a más valor, para que tenga más valor y más pureza, más fuego. La segunda característica del oro es la maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad del oro? Bueno, es la capacidad que tiene el metal, en este caso el oro, de extenderse sin romperse. Esto habla de docilidad, de la docilidad que posee el oro para ser trabajado. Con 30 gramos de oro puro se puede hacer un hilillo sin romperse de 8 kilómetros. El ángel de la independencia en la Ciudad de México, ¿lo han visto? Aunque sea en fotografía, pero yo lo he visto así en vivo y en directo, y se ve bien brilloso y parece de oro macizo, pero no es de oro macizo. Es una capita sumamente delgada que ha de ser de 3-4 gramos. Con 4 gramos de oro se puede cubrir perfectamente eso, porque el oro, cuando tiene esa pureza, tiene esa característica de ser maleable, o sea, se puede formar a la voluntad del artesano o del joyero, lo extiende, pero la cualidad es que es sin romperse, o sea, no se rompe. Se extiende, pero no se rompe. Bueno, haciendo una antítesis de esto, muchos cristianos, muchos de nosotros tenemos una fe que no, que parece más un jarrito de Tonalá que un metal como el oro, porque cualquier movimiento, cualquier caída y se hacen pedazos. ¿Están entendiendo? Eso es lo contrario. Aunque también tiene su analogía de que el Señor como alfarero nos forma como Él quiere.
Pero una vez endurecido el barro, ya no se puede hacer nada. El metal del oro, a más pureza, más maleabilidad, más docilidad. Entonces, ¿cómo aplicar esto? Esto habla del trato de Dios con nosotros para hacernos más maleables, ¿entienden? No maleados. Algunos están maleados. Oyen la palabra, oyen y no les entra, no les penetra, oyen y siguen igual y hasta peor se ponen. Y oyen y al principio dicen, oh, sí, pero al rato se les olvida. Esos están maleados. Algo ha pasado allí. No, el cristiano nacido de nuevo, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, no se escapa de la purificación. Porque el Señor quiere hacernos cada día más dóciles para hacer su voluntad. ¿Se acuerdan de Jesús? Yo no hago mi voluntad, sino la tuya, Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aunque al hacer su voluntad le produjo mucho dolor. Pero Él nunca se rebeló al Padre. No hay nada como un cristiano maleable, dócil al trato de Dios, al mandato de Dios, a la formación de Dios. No hay nada que glorifique más como un cristiano así. Ahora, para llegar a ese quilataje, pues se necesita el trato de Dios, ¿sí o no? Que es el artesano de artesanos, el joyero de joyeros. ¿Cuántos hombres en la Biblia fueron tratados por Dios? Moisés. Oye, escuche, allí en la corte del faraón, heredero legítimo al trono, aunque haya sido por adopción, pero era heredero legítimo al trono. Tenía todo el dinero del mundo, toda la fama, todo lo que él quería, y Dios lo llama para sacar a Israel de la esclavitud. Y él quiso hacerlo en su fuerza, y vio a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, y fue y lo mató. Y Dios le dijo, así no. Y tuvo que huir al desierto. ¿Cuántos años duró en el desierto? 40. ¿Qué hay en el desierto? Miren, no hay McDonald's, no hay 7-Eleven, no hay nada, no hay nada. Cuando alguna que otra cosa. 40 años. ¿Ustedes creen que eso no le produjo humillación? ¿Qué hizo Dios en esos 40 años? 40 años preparándolo para un día pararse ante Faraón y decir, deja ir a mi pueblo. 40 años preparándolo para aguantar todas las murmuraciones del pueblo. Tenía que ser alguien bien sólido para aguantar a ese montón de rebeldes. ¿Me están siguiendo? Por eso cuando alguien dice, yo quiero ser pastor, está bien, buena obra desea. ¿Sí? Pero ¿qué me dicen de alguien que tiene 6 meses y ya es pastor? Pues, o sea, ¿cuál fe? ¿Cuál formación? ¿Cuál que nada? No, eso es un proceso. Una vez que Dios te llama, si es que te llama para servirle en alguna tarea específica, te empieza a preparar, Es clásico. Pregúntenle a cualquier pastor que el Señor llamó y en sus primeros años cómo nos mete por el crisol para que confiemos que Él es el que suple, no los políticos que nomás te ofrecen ladrillos. Él dice, si tú confías en mí, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Pero para aprender a confiar en Dios, te tiene que meter en la posición donde no hay nada. Para que aprendas a confiar. Y yo les puedo contar muchas experiencias de ese trato con Dios. Y en todas las áreas, y todavía sigue tratando. Ese proceso nunca va a terminar en la vida. Pero en realidad fue notable la vida de Moisés. Dios dijo, este es un hombre fiel, no hay hombre fiel como él en mi casa. A Moisés le dijo, mira, vas a hacer el tabernáculo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Y él llevó el modelo, así como Dios le dijo que lo hiciera, así lo hizo. Y lo hizo, dice la Biblia, conforme al modelo que se le mostró en la montaña, ahí en el monte Sinaí. Y Dios le dijo cómo debía ser el tabernáculo, las medidas, los materiales, todos los utensilios, que todo apuntaba hacia Cristo. Todo simbolizaba a Cristo, todos eran referencia a Jesús, pero estaba como velado, era simbología, ya apuntando hacia la venida del Mesías. Pero aquí lo que quiero resaltar es que Moisés hizo todo conforme a lo que Dios le dijo cuando se le mostró el modelo. No le aumentó ni le quitó. Moisés era un hombre maleable, de 24 quilates. ¿Y qué me dicen de Noé? Lo mismo. Un hombre que Dios le dijo: hazte un arca de esta madera, la vas a calafatear, vas a hacer así de estas medidas. Dice en Génesis: y lo hizo tal como Jehová Dios le dijo que lo hiciera. Eran hombres maleables, no maleados. Y luego le dijo: vas a meter parejas de animalitos, los vas a acomodar así. Y dice la Biblia otra vez: y lo hizo tal como Jehová Dios le dijo que lo hiciera. Eso es ser maleable. Esa es la propiedad del oro. Por eso cuando Job dijo: me probará, me meterá al crisol, pero saldré como oro. Él tenía un entendimiento profundo del metal y él entendió la lección. Lecciones de la vida, que también Jesús hablaba de lecciones de la vida, para aplicarlas, ilustrar lo que Dios hace con nosotros. ¿Qué me dicen de Pedro? Bueno, pues ya eso de memoria, de un Pablo. Pero otro ejemplo de trato de Dios es el de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Él era un profeta que Dios lo había llamado a ser profeta y él empezó a profetizar. Pero un día le dijo Dios: ve y predica a Nínive, porque esa ciudad es mala en extremo y ya me hartaron con sus pecados. Ve y predícales y diles que se arrepientan. Y dice Jonás, dice ahí en el libro de Jonás, que Jonás sabía que Dios era perdonador. Dice: y no quiso ir, como diciendo: se lo merecen el infierno y la destrucción. Y dice que intentó huir de la presencia de Dios. Y fue y pagó un barco para irse a una ciudad y se metió al barco, y Dios preparó una tempestad, de tal manera que la barca se hundía. ¿Quién preparó la tempestad? Dios. ¿Tratando con quién? Con Jonás, en su desobediencia. No era maleable. Hubo un momento en que Jonás fue con el capitán del barco y le dijo: mira, yo soy el culpable. Al menos era honrado, ¿no? Porque casi siempre le echamos la culpa a otro. Yo soy el culpable de esta tempestad, pero tírenme al mar y todo esto se va a aquietar. Esto habla de otro principio. Cuando nosotros no somos maleables y entramos en rebelión, dañamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, amigos y hermanos en la iglesia. ¿Qué culpa tienen nuestros hijos de nuestra desobediencia? Entonces le dice: tírame al agua y se aquietará la tempestad. Y el capitán del barco le dijo: no, ¿cómo? No. Y no le hizo caso. Pero como la tempestad siguió, el capitán del barco dijo: pues como dicen los mexicanos, por si las moscas. Y lo agarraron y lo tiraron al mar. ¿Y qué sucedió? Se aquietó la tempestad. ¿Quién era el culpable? Jonás. Muchos tienen tempestad porque no son maleables, son desobedientes, pero la están llevando los inocentes. Bueno, cae al mar y dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios siguió tratando con su profeta y se lo tragó, y ya estando ahí, ya estaba en una situación, finalmente se arrepiente y Dios manda al pez que expulse a Jonás. Sale Jonás del pez y empieza a alabar a Dios. Oh Señor, y se regocija, y luego le pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dice: ve y predícale a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella. Y dice que Jonás fue y les predicó. Y el rey de Nínive se arrepintió y ordenó ayuno. Y ese es el único caso en la Biblia de toda una ciudad arrepintiéndose. Hasta los animales los metieron en ayuno, al perro, al gato y a la tortuga. A todo mundo lo metieron porque era la convicción por la predicación de Jonás. Pero Jonás se enojó. Yo ya sabía que tú eras bueno y que eras perdonador. Yo siempre me he preguntado, ¿acaso existirá algún predicador por allí que cuando a su predicación se conviertan, se arrepientan los oyentes, que no le guste? Pues difícilmente. Sin embargo, ahí tenemos un caso. Y ahí va Jonás todo y se sienta afuera de la ciudad. Yo sabía que tú eres bueno, yo sabía que tú eres misericordioso. Y fíjense, qué tremendo hombre. Lo que diríamos, qué carácter tan horripilante. Qué carácter tan feo. No se estén codeando, Dios tratará también como a Jonás, pues también con todos. Entonces dice que le daba, se sentó ahí todo quejumbroso y dice que le daba el sol agobiante. Entonces Dios preparó una calabacera. Fíjate, la idea es esta, que creció rápido y le dio sombra y descansaba Jonás del calor del sol. Dice, pero Jehová preparó un gusano que tragara la raíz de la calabacera y se secó. Híjole, qué increíble, ¿no? El trato de Dios. Entonces Jonás reacciona y dice, no, ¿cómo es posible? Ay, la calabacera se secó. Entonces Dios le dice, tú tienes lástima por la calabacera y no había yo de tener misericordia por 120 personas ahí junto con los animales y toda la ciudad. Dios le estaba dando una lección. Quería que fuera misericordioso como Él. Lo estaba formando, lo estaba haciendo maleable. La tercera es la brillantez del oro. Esto habla de la obra de Dios en los creyentes. El oro cuando es puro brilla. Yo tengo aquí mi argolla de 35 años de casado. Nunca me la he quitado, es la misma, es la original. Ahí está, siempre no pierde brillo. Pero saben que estaba yo leyendo algo sobre precisamente el metal y decían, para que el oro, sus joyas de oro, sus anillos mantengan el brillo, dice, no lo exponga a agentes químicos, no les ponga al polvo, el mismo sudor y cosas que agarramos en la mano. En el caso de un anillo, tienden a opacar un poco el brillo. No pierde su valor la joya, pero todo eso simboliza el polvo, otros agentes químicos, otras cosas que opacan un poco el brillo de la joya. Hablan, podemos decirlo así, de las cosas que permitimos nosotros que van opacando el brillo en nuestra vida. ¿Están entendiendo? Mira lo que dice la Biblia en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En otra versión dice el versículo 15, así como hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala, de esa forma brillarán entre ellos como las estrellas brillan en la oscuridad. En otras palabras, algo que brilla siempre llama la atención, ¿no?
el brillo es la gloria de Dios. ¿Entienden? En la vida del cristiano. Por eso dan las instrucciones de que después que de un tiempo prudente tú limpies con un paño especial los metales. También se raya, el oro se raya al tener roces con otros metales, también se pule. ¿Sí? Entonces todo eso simboliza, todo eso Job lo sabía. También sabía que el oro había que pulirlo de cuando en cuando. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otra vez nos pule. Cuando pecamos y confesamos nuestros pecados, Él nos limpia y vuelve a salir el brillo, la paz de Cristo en el corazón, y empiezas a reflejar. ¿Están conmigo? Pero vámonos sobre la historia bíblica final que ilustra este mensaje. El apóstol Pablo. Abran su Biblia en 2 de Corintios 12:1, que fueron nuestros textos que tomamos. El apóstol Pablo nos dice que su vida fue un ejemplo de cómo debemos tratar y cómo debemos enfrentar las aflicciones, como él las tuvo. Y él nos da principios aquí en esta experiencia que él tuvo. 2 de Corintios 12:1 dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, porque no es conveniente andar presumiendo. No es conveniente, no es para un hijo de Dios. Pero dice, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque falsos apóstoles andaban diciendo que Pablo no tenía visiones extraordinarias. Y dijo, no me conviene hacerlo, pero tengo que hacerlo. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿cuántos? 14 años, nunca había contado su testirollo. Porque contar su experiencia personal no es el evangelio, hermanos. Cuando alguien en un púlpito sustituye el testimonio personal por la palabra de Dios, es un error. Se puede dar, pero no debe ser el común. Porque mi experiencia personal no es la palabra de Dios. Yo les puedo contar innumerables experiencias con Dios que he tenido, de milagros extraordinarios, de experiencias espirituales fuertes, pero eso no es el evangelio. Pablo pasaron 14 años y nunca había contado lo que cuenta aquí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, eso no es importante. Bueno, ese hombre está hablando de él, obviamente. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El concepto de primer, segundo y tercer cielo viene desde los judíos, que es el que los cristianos también, aquí vemos a Pablo creyendo lo mismo. El primer cielo es la atmósfera terrestre, aquí pues la tierra. El segundo es donde está todo el universo, y el tercero es el cielo que no se ve, que es donde está Dios. Bueno, ahí fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Y conozco al tal hombre, dice, versículo 3. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. O sea, Pablo era tan práctico que decía, ¿qué importa si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo? Porque cómo nos peleamos, ¿verdad? Por enseñanzas que... No, que es así, que mira cómo haya sido, como el ciego aquel. Yo no sé si el que me sanó era pecador o no. Yo solo sé que no veía nada y ahora veo. ¿Y para qué nos andamos con las ramas? Dice Pablo, yo no voy a discutir ni argumentar todo un tratado teológico si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sé, eso no importa. Dios lo sabe, dice. No es importante eso. Bueno, versículo 4. Que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso. Wow. Luego dice, donde oyó ese hombre, o sea, él, palabras inefables, profundas, que no le es dado al hombre expresar. O en otras palabras, que es difícil encontrar palabras para expresar lo que vi. Yo cuando leo esta historia me pregunto, ¿cómo es posible que a Pablo
le dijeran, ni les digas porque no van a entender, y ahora andan muchos por allí dando su testimonio que se los llevó el Señor al cielo, otros que al infierno, puro rollo. Mejor que prediquen el evangelio y dejen las experiencias personales. Pues eso no es lo importante, dice. Yo escuché palabras y es difícil explicar lo que vi. Versículo 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. O sea, que sí fue efectivamente arrebatado al paraíso. Pero lo dejo, dice, para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve. A él le importaba que la gente viera a Cristo, no que fuera un hombre que se desenvolvía y volaba por todo el universo, como hoy cada testirrollo que hay ahí en los púlpitos. No, hermanos, me salí del cuerpo y empecé a rodear la tierra, y yo flotaba y miraba y ahí se veía el planeta azul. Pues eso lo veo en Discovery. Pero se pierden en todas esas cosas y dejan lo más importante, lo que realmente edifica en la vida del cristiano, que es lo que Pablo va a enseñar aquí. Dice, versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones, fíjate cómo complementa él, sí, gran revelación, pero dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quieres experiencias del tercer cielo? Prepárate para el aguijón. Porque cómo se le sube. ¿Quieres saber los misterios y las grandes revelaciones de Dios? Sí, es bueno el conocimiento. Ok, a mayor revelación, aguijones para que no se te suba, para que no te creas el último queso del establo, que tú ya tienes las revelaciones que nadie tiene. Cálmate, porque el aguijón, bueno, Dios se va a encargar de bajártelo. Y Pablo dice, yo entiendo eso, tengo grandes revelaciones, pero para que no me exaltase, Dios me dio un aguijón en mi carne. La palabra aguijón en el griego significa estaca puntiaguda. Carne aquí se refiere al cuerpo físico. Y lo dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera o desmedidamente. Hay varias interpretaciones respecto al aguijón, pero hay dos de las más congruentes y aceptadas dentro del cristianismo. Una es de que el aguijón se refiere a las persecuciones, causan dolor, ¿no? En la carne, a hambre, peligros, desvelos, estrechez. Todo esto produce aflicción, ¿cierto? Bien. Otra interpretación es que se refería a una enfermedad física. Yo en lo personal pienso que esto es lo más acercado al significado de aguijón en la carne. Pero la más antigua de las interpretaciones del aguijón de la carne es que Pablo sufría de dolores de cabeza tipo migraña que lo postraban, lo tumbaban. Eso era lo que decían en sus escritos Tertuliano y Jerónimo, de los primeros cristianos de la 2, 3, 4 generación de hombres de Dios, del inicio del cristianismo. Sabemos que Pablo tenía problemas con la vista, porque él dejó unos ahí en Gálatas, y eso podría estar relacionado con los dolores de cabeza. ¿Cuánto? Ya ahora sabemos, cuando alguien manifiesta dolores de cabeza, lo llevan con un oftalmólogo y lo empiezan a revisar. No, es que estás mal, te vamos a adaptar unos lentes. Se los adaptan, ya ve bien y ya se le quitan los dolores de cabeza. Bueno, ¿se acuerdan que Pablo, cuando se convirtió, vio una luz que lo deslumbró, la luz de Cristo? ¿Se acuerdan? Que era Jesús, y se quedó ciego. Bueno, hay escritos que mencionan que muy probablemente Pablo no se recuperó del todo, recibió la vista cuando Ananías oró por él. Pero en Gálatas, por ejemplo, Gálatas 4:13, bueno, si lo quieren buscar, yo se los leo, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio.
Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. La mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que Pablo padecía una enfermedad del cuerpo que eran sus ojos. Al final, él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Él siempre dictaba sus cartas, pero las firmaba él. Pero aquí él, la premura de que los falsos maestros estaban contaminando la doctrina cristiana, le hizo él escribir, y como se entiende que él tenía un problema, escribió con grandes letras. Bueno, el problemas en la vista pudieron causar dolores de cabeza muy agudos. Ok. Lo importante aquí, y me voy sobre el final, no es lo que podamos creer nosotros, lo que creamos. Si fueron las persecuciones, si fueron los dolores de cabeza o dolores de la vista o una enfermedad o las persecuciones o la estrechez, no. Eso que es secundario. Lo que importa aquí es el hecho de que Pablo sufría en su cuerpo. En eso nadie tiene ninguna discusión ni interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Él sufría, padecía, le dolía. Él tuvo dolor, aflicción, y rogó al Señor. Aquí está, versículo 8. Un aguijón, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. O sea, ¿se lo quitó? No. Por eso al principio dijimos: no debemos orar: Señor, quítame esta aflicción. Señor, no, más bien, dame fuerza, dame sabiduría, dame tu gracia que me capacita para enfrentar esta situación y salir victorioso al final. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, con buena actitud, sabiendo que Dios está tratando conmigo, porque tengo un problema de orgullo. Y sé que Dios está tratando conmigo. Yo sé por qué no me quitó ese aguijón que me daba dolor, sea enfermedad o persecución, lo que haya sido, me dolía. Por eso es que de buena gana me gloriaré, porque entiendo que Dios está tratando conmigo y que quiere 24 quilates. Quiere un apóstol de 24 quilates. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Debilidad es una palabra que se traduce enfermedad física, recursos puramente humanos. Dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, que no me apoye tanto yo en mi conocimiento, en mis habilidades. No. Por lo cual, dice el versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Alguien te calumnia: dijeron de mí que soy Juan Charrasqueado. Dice: pues sí estás charrasqueado. Dijeron la verdad. No, no soy. Y empezamos allí con tanta cosa. ¿Cuántos se glorían en las necesidades? A ver, levanten la mano. Pues casi nadie, bien poquitos. San Pablos y San Pablitas. Dice: me gozo en las debilidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque ya entendí que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón, pero Dios le contestó 3 veces no. Escúchame, cuando se trata del trato de Dios, por más que ores que te lo quite, no te lo va a quitar. Él quiere enseñarte a enfrentar con su gracia, con su capacidad, con su fuerza y su poder las aflicciones de la vida. ¿Están comprendiendo, hermanos? Dios no le quitó ese aguijón, pero le dio a Pablo las fuerzas para soportarlo. Y así actúa en ocasiones Dios con nosotros. Con Pablo era para que no se le subiera el orgullo. Él necesitaba el aguijón porque necesitaba ser purificado en su carácter. Y él lo entendió. Y a nosotros, ¿por qué
permite los aguijones. Dios no le quitó pues el aguijón, pero sí lo capacitó para que pudiera soportarlo y mantenerlo humilde. Y a nosotros, ¿para qué o por qué permite los aguijones que nos hacen sufrir? Llámale escasez, lo que sea. ¿Por qué los permite? Para que aprendamos ¿a qué? A refugiarnos en Él, tal vez. A que Él sea nuestro único refugio, o para que nuestra fe crezca, qué sé yo, o para que aprendamos cierta lección de la vida cristiana, qué sé yo. Pablo sabía el por qué y el para qué. El por qué era, el por qué del aguijón y de las aflicciones, el por qué era para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Me fue dado este aguijón. Y el para qué, le dijo, bástate mi gracia. Aquí bastar significa estar contento y satisfecho. Está contento y satisfecho con mi gracia. Porque yo te estoy dando a través de mi gracia el poder para soportar tus debilidades. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, para que no confíe yo en mis habilidades, mis recursos humanos, sino en el poder de la gracia que me capacita para soportar el sufrimiento, las pruebas de la vida, que a la postre, en el caso de Pablo, me van a ayudar a que el orgullo no me desvíe de los caminos del Señor. En el caso de Pablo fue el orgullo. En el caso tuyo, ¿cuál es? ¿O cuáles son? Todos tenemos aflicciones, ¿sí o no? La pregunta es, ¿por qué? Hay un propósito. ¿Para qué? Existe también la respuesta. ¿Entendieron? De una vez por todas este mensaje. Más les vale en este sentido, porque si tú no logras entenderlo o no quieres entenderlo, de todas maneras vas a sufrir. Y como dijo un sabio cristiano, es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo, porque con Cristo hay esperanza, hay consuelo, hay abrazo del Padre, hay fuerzas renovadas como las del águila, y sin Cristo hay frustración, hay desesperanza, y el sufrimiento es en vano, porque no lograste entenderlo o no quisiste entenderlo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su gracia? Que nos baste su gracia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos instruye, que nos dirige, que nos enseña, pero también nos reprende, nos redarguye, pero a la vez nos lleva por pastos verdes. Aunque a veces andemos en valle de sombra y de muerte, porque tú nos llevas por las sendas de justicia, por amor de tu nombre. Pero aún allí, tú estarás con nosotros, Señor, porque tú estás formando a Cristo en nosotros. Es a lo que Pablo se refería, Señor, lo entendemos así. A los Gálatas cuando les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así, Señor, tú no nos dejarás. Si somos tus hijos, seguirás tratando, formando, quebrantando, limando, limpiando nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que en este entendimiento de que es necesario que nosotros entremos al crisol para que nuestra fe sea purificada, entendemos también, y quién mejor que tú lo entiendes, que esto nos produce dolor, sufrimiento, padecimiento, pero a la vez ahí mismo, de la misma raíz surge el consuelo, la esperanza,
la confianza en ti, Señor, de que tú estás ahí al pendiente. Aunque nosotros en un momento dado digamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta que no te ofenderá, Señor, porque Jesús mismo como humano dijo, ¿por qué? Esa es la enseñanza para Jesús, para que Jesús se identificara con nosotros y pudiéramos entender que Él nos comprende. Pero también nosotros tenemos que entender que Él está trabajando con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, porque el que inició la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.